gloria a Dios, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos pues en la sesión de testimonio con un amigo, gloria a Dios, viejo amigo, nuestro hermano Juan Francisco Ortiz. Lo tenemos por aquí para escuchar de su testimonio, cómo llegó al Señor, a Cristo. Tiene un testimonio muy edificante, así que atento, no se despegue, vamos a dejar que él se esté presentando, hermano Pastor Francisco. Amén, amén, amén. Bendiciones, Dios le bendiga. Su hermano y pastor Juan Francisco Ortiz. Aquí estamos compartiendo con el pastor Villanueva. Es un honor y un placer de que estemos aquí para compartir nuestro testimonio. Amén. Vamos a ver cómo llegó Jesucristo a su vida, pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Fíjate, como te había dicho anteriormente, uno no tiene el conocimiento de lo que es la cosa de Dios. Y muchas veces cuando se siembra algo, cuando niño, quizás uno al crecer se olvide de ciertas cosas porque no tiene noción, porque uno es niño. Y prácticamente a cierta edad comienza eso a surgir, que fue algo que se sembró. Amén. Y ahí es donde empieza lo que es el llamado. Pero antes de todo, Dios tuvo una intervención en tu vida, tú como niño. Pero lo que pasa es que muchas veces no nos enseñan. Hay pastores que no enseñan concerniente porque el llamado tiene muchas etapas. Ya cuando se viene a concretizar un llamado, hubo una intervención de Dios en tu vida cuando tú eras niño. Amén. Tú no naciste prácticamente y te criaste así y viniste a conocer a Dios porque te llamó ya después que tú tenías una razón, que tú eras un hombre. Hubo una intervención de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Salmos que Dios, desde su niñez, Dios escoge a las personas y siembra algo. Amén. Y ese algo, a medida que vaya pasando, va creciendo dentro de nosotros. Entonces, cuando se produce el momento y el tiempo de que se hace manifiesto un llamado a alguien que Dios, antes de la fundación del mundo y de que uno era un embrión dentro de la madre, Dios había puesto algo. ¿Qué le digo? Bendito sea el nombre del Señor. Siempre me llamó la atención y tenía una reverencia tremenda concerniente a lo que era la palabra de Dios cuando estaba bien pequeño. Me gustaba escuchar y oír lo que era la escuela dominical. Gloria a Dios por esas maestras que hoy en día son pastoras ya ancianas, que siempre se buscaban los niños en donde sea. Yo vivía retirado de la iglesia. Wow. Y ellas todos los domingos, esas mujeres, esas maestras jóvenes, se buscaban, iban con esa multitud de niños para la iglesia, Wow. para dar la escuela Qué dominical. bonito. Entre ellos estaba yo, que hoy en día la pastora, la que es pastora, que era mi maestra de escuela dominical, ella ha estado ministrando en Antigua y allá en Curazao, tienen una iglesia bastante grande. Ella me da el testimonio de que cuando ella buscaba a todos los niños, yo era uno de los más tremendos. Entonces, Dios le dio el entendimiento y la sabiduría y dijo, ven que tú vas a ser mi ayudante. Gloria. Y me comprometió. Ella me decía que siempre, y todo el que hacía bulla, pues yo iba de una vez. Y como era tremendo, se cohibían. Ella me decía que yo de una vez le decía a los demás muchachos, silencio, la profe está hablando. Y ella estuvo bien contenta con eso y siempre me gustaba. El evangelio desde muy pequeño tenía una reverencia tremenda en las iglesias. Aleluya. Hasta que llegué a cierta edad en donde estaba en el mundo, como dije anteriormente en parte del testimonio, estaba en el mundo, pero todavía no se había hecho manifiesto que tenía un llamado. Porque así andan muchas personas que Dios tuvo una intervención con ellos, pero todavía ellos no saben que hay un llamado. Gloria a Dios. Hasta que se comenzó a manifestar ese llamado, era alguien totalmente peleonero, como mucha gente dice. Peleaba la trompada. Sí, tiraba mucha piedra
parecía Suano en ese sentido. Wow. Tiraba mucha piedra y en sí Dios tenía que intervenir en mi vida porque la vida que llevaba no era muy buena. No era muy buena, aunque me gustaba mucho el Evangelio, pero cada vez que yo veía un culto, cada vez que yo comenzaba y pensaba en lo que era Dios, lo que me venía a la mente era prácticamente perdición, ir al infierno. Le temía mucho en aquel entonces cuando me decían ir para el infierno. No me gustaba prácticamente cuando hablaban de Apocalipsis y todas las cosas, siempre eso me llegaba. Y eso me hizo entender de que prácticamente había algo de Dios en mí. Porque cuando no hay de Dios en una persona, a la persona le importa una cosa como la otra. Gloria a Dios. Hay gente que le importa una cosa sobre la otra porque no hay de Dios. No hubo una intervención de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de que cuando yo era niño o antes de mi nacimiento había una intervención de Dios? Porque salí con ese temor, con ese miedo cada vez que oía hablar de la palabra de Dios. Y algo me decía, tienes que pertenecer al camino del Señor. Bendito sea Dios. ¿Nunca tuvo situaciones en la noche, miedo, de apariciones, de cosas de la tiniebla que lo asustaran? Y ese tipo de cosas, sí. Sí, muchos sueños totalmente. Y en uno en particular, muchas veces, yo cuando dormía o me estaba durmiendo, siempre me veía cayendo en un abismo grande y oscuro, grande y oscuro. Y era lo que más prácticamente me aterrorizaba. Dios. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo ese tipo de sueño? Cuando me estaba durmiendo, mayormente, estando jovencito, veía como que me caía en un barranco, como una tiniebla grande, y yo me despertaba y despertaba sudado, despertaba con miedo, prácticamente. Y eso fue una de las cosas que me hizo entender de que había algo en mí que estaba haciendo que yo me enfocara en tener que acercarme a Dios. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso. De manera que el Señor desde pequeño, mayormente, ¿verdad? Sí. Comienza a mostrarle su bondad. Amén. Y la misericordia de Dios al hombre. Amén, eso es así. Y que uno realmente lo necesita. Amén. Alabado Eso sea es Dios, así. Dios es tremendo. Es como le diría, por eso es que muchas veces los predicadores testificamos, porque vemos de Dios en una persona, aunque la persona no esté al tanto de eso, le decimos, tú tienes un llamado de Dios. Porque vemos que Dios tuvo una intervención en él. Amén. A cierta edad. Dios nos muestra, no es porque nosotros como ministros o nos gusta inventar cosas para ganar view, como dicen, para ganar que nos alaben, que eso, no. Es que cuando Dios tiene una intervención en alguien, ya sea antes de su nacimiento, prácticamente, cuando uno está ministrando en el Espíritu te da a entender de que hay algo de Dios en una persona. Muestra lo que hay dentro del otro. Entonces uno confiadamente le dice, tú tienes un llamado. Y la persona muchas veces dice, sí, yo sé que a mí me pasan cosas raras, sueños raros, y etcétera. ¿Por qué esas cuestiones? Porque el enemigo sabe discernir cuando hay algo de Dios en alguien. Amén. Y cuando hay alguien de Dios en una persona, el enemigo se interesa en esa persona, en lo que hay dentro de esa persona. No en lo que uno tiene como hombre o como ser humano, sino en lo que hay de parte de Dios, Amén. porque eso es lo que le interesa a él. ¿Qué hay de parte de Dios en usted, en esa familia, en ese hombre, en esa mujer, en ese niño, para seguirlo? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, ¿en qué momento ya usted decide, bueno, ya no puedo perder más tiempo, ya tengo que entregar mi vida a Cristo? Ya cuando era bastante jovencito, adolescente. Era un adolescente. Ya era un adolescente, aunque estuve un poquito apartado de un tiempo, o frío, como le dicen muchas personas, pero siempre con el mismo temor, porque después que tú tienes el temor a Dios y el llamado a Dios, tú te puedes enfriar, te puede cosas, pero hay cosas que tú no participas.
porque sabe que es algo en contra de lo que Dios ha establecido. Y no importa que hay gente que se zafan del evangelio y hacen cosas terribles y cosas así, pero hay personas que se mantienen con ese temor, ese respeto a Dios, y aunque estén un poquito alejados de Dios, no encuentran la manera de transgredir en contra del Señor concerniente a eso. Entonces, cuando adolescente, ya yo tenía bastante miedo y por donde vivía hacía muchas campañas. Y eran unos predicadores que totalmente describían el infierno de tal manera que, aleluya, que tú te veías dentro de él quemándote. Dios Tú mío. decías, espérate, yo no quiero. Y más con la experiencia que uno tiene con estos sueños. A veces me soñaba que espíritus raros me agarraban y yo no podía mover, el cuerpo entero estaba totalmente paralizado. Y yo no me podía mover. Y lo único que me ayudaba y me zafaba de todas esas agarres y ataduras era el clamor a Dios. El clamor a Jesús. Jesús, ayúdame. Dios, ayúdame. Y sentía Dios liberación. mío. Entonces yo comencé a entender desde muy joven de que mi fortaleza y mi ayuda estaba en Jesús. Aleluya. Por- Ese tipo de mensaje llegó a muchos corazones La gloria sea del Señor. y hizo que muchas almas vinieran a los pies del Señor. Amén, amén, porque ¿qué es lo siguiente? Cuando uno se ve en una situación de que tú estás, que no te puedes mover y nada más con tu clamar a Dios, a Jesús, tú sientes liberación, entonces tú deduces, pues aquí es que yo tengo que estar. Aleluya. Porque si no estoy aquí, me atrapa una de esas fuerzas demoníacas, me va a llevar quien no me trajo. Entonces por eso comencé a acercarme a Dios. Me gustó siempre ver los evangélicos, ser la manera de ellos en sí, aunque prácticamente como joven siempre quería estar en el medio, haciendo y deshaciendo, pero el llamado de Dios pudo más. Gloria a Dios. Pudo más porque, como te dije, hubo una intervención de Dios. Amén. Por eso yo entiendo que en ciertas áreas de mi vida tuve varias ocasiones en que debí perder la vida, pero no la perdí. Y mucha gente que estaban ahí decían, pero ese debía estar muerto ahora. En situaciones que me pasaron. Gente que vieron totalmente, dice, pero este muchacho debiera estar muerto. Ahora yo entiendo que Dios había tenido una intervención. Un accidente que... Accidente prácticamente y incidente. Porque hubo una vez trabajando como contratista en CEMEX Dominicana, una noche, principalmente era de noche, estaban desarmando un motor, quitándolo de los soportes para bajarlo con un tipo de grúa. De grúa y cosas así, pero no estaba bien cosa, pero nadie se había percatado. Wow. Yo estaba limpiando el área debajo del motor, sacando una cosa para que preparar una plataforma para cuando el motor lo bajaran, quedara en esa plataforma, pero no estaba asegurado. Y de repente, eso fue por uno de los ascensores que suben el cemento prácticamente al granel, así para la torre. Y de repente yo me metí abajo a seguirlo organizando y no pasó 2 segundos cuando yo salí que el motor cayó. Uf, El muchacho Dios que estaba, mío. Cayó de allá arriba. sí, porque estaba muy mal puesto la atadura. Aleluya. Y le digo que no pasó 2 segundos cuando yo me retiré, que el motor cayó y remenió casi toda esta torre. Y el muchacho, me recuerdo yo, era un fijo, alguien que estaba a cargo del grupo. Ese hombre se iba a volver loco. Y nada más le decía a los muchachos, si fuese sido un hijo del diablo, ese motor lo aplata. Pero este es un hombre de Dios. Dios mío. Un impío, borrachón y todo eso, diciendo eso. Yo me Wow. quedé frío, porque yo no pude decir nada. Yo me quedé así. Y él fue que comenzó y dijo, si fuese sido un hijo del diablo, este motor lo aplasta. Pero como fue un hombre de Dios, aleluya, no le pasó nada. Y yo decía, wow, pero este hombre es un hombre inconverso, Dios borrachón y de mío, todo. Padre. Porque yo le voy a decir la verdad, yo no pude decir nada. Yo me quedé frío. Cuando uno ve, y era una situación que Dios me dio a entender que tenía que estar muerto. Y es un momento que uno dice, no, mi vida es para Dios, porque
Debí de estar muerto. Claro. Otro día estaba nadando en una área bajita, en un río por allá, en el Iguamo, que está lleno de lodo. O sea, que uno se metía, el agua le daba por cierta, pero el lodo te daba también. El lodo lo hundía. Lo hundía. Lo hundía. Pero en eso, como muchacho al fin, me tiro yo, pero no me percaté de que allá se pasaban en yola, de un lado a otro, porque era más cerca. Pagaban un pasaje y pasaban en yola. Y venía la yola, esa yola venía prácticamente llena de personas. Y en el momento que yo me tiré no me percaté. Y esa yola me ateteró contra el lodo, el agua allá abajo. Y yo me estaba asfixiando, tragando Dios agua, lodo, todo. Mío. Pero de repente yo sentí una mano, no sé quién fue, no sé qué fue, que me sacó de debajo de la yola. Dios. Entonces yo digo, pero yo debería estar muerto. Dios me dio a entender, Padre debería estar amado. muerto. Cuando Dios tiene propósito con una gente y sabe que en el corazón de esa persona hay temor a Dios, Dios hace lo imposible para que esa persona esté con él haciendo su voluntad. Y que el motor de la yola no lo rajó en dos. No me hizo nada. Yo solamente sentí una mano que me agarró por el bracito, pues yo era bien delgado, y me jaló y me sacó de ahí abajo. Que la gente que estaban ahí, yo nada más oía que decía, wow, pero este muchacho es dichoso. Wow. Yo salí todo lleno de lodo. Yo había tragado lodo hasta por las orejas. O sea, era para asfixiarme y dejarme sepultado ahí. Pero cuando Dios está en control, muchas cosas pueden suceder. Dios Bendito sea Dios. Mío, Padre amado. Alabado sea Dios. Ya usted es oriundo de San Pedro. De San Pedro de Macorís, sí. De San Pedro de Macorís, el pueblo, ciudad del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios, una bendición. Amén, la amén, ciudad de San Pedro. Amén. ¿Usted tiene qué tiempo ya en el Evangelio? Bueno, yo estoy un poquito, yo tengo un tiempo bastante largo, bendito sea el nombre del Señor, por no decir casi toda mi vida, después que me afirmé bien en el Señor, porque después que sabía que tenía el llamado de Dios, quería correrle como a Dios, pero que ¿quién le corre a Dios? ¿Dónde me iré de tu Santo Espíritu y dónde me esconderé de tu presencia? Gloria. Entonces, desde que decido afirmarme desde joven, bendito sea el nombre del Señor, han pasado más de 20 años. 20 años en que yo he podido hablar de Dios y testificar. Bueno, porque sí. cuando yo me convertí, ya usted tenía unos cuantos años en el Evangelio. Amén, así es. Y ya yo voy por 14. Exacto, exacto. Podríamos decir, cuando digo más de 20 años, que todavía sobrepasa los 30. Entiendo que van por encima de los 30, sí. Y no me ha pesado estarle sirviendo a Dios, a pesar de que he recibido mucha traición y muchas cosas, pero son cosas que Dios lo permite en el propósito, para así engrandecer y glorificar su nombre. Alabado sea Dios, con todos esos años de trayectoria en el Evangelio, no todo es color de rosa, no. Sabemos que el camino es un poco difícil, pero la verdad que es mejor estar en el camino con problemas. Amén. Que fuera del camino. Amén. Con problemas, porque amén. Fuera del camino estamos vencidos, el Satanás no tiene vencido, pero en el camino tenemos a Dios que nos sustenta. Amén, eso es así. Alabado sea Dios. Yo mismo le he dicho a muchas personas y le he hecho la historia del arca de Noé. Muchos animales entendían que estaban incómodos dentro del arca, pero percibían que afuera estaba peor. Estaban peor afuera. Entonces se quedaban tranquilos en la incomodidad. El león no se comía el chivo, no. La víbora no picaba al ratón ni nada por el estilo, porque ellos sabían que si hacían una situación ahí atrás, afuera estaba peor. Entonces el Espíritu Santo tomó el control dentro del arca y sumisamente todos se quedaron. Es lo que nos pasa a nosotros, que tenemos situaciones, no lo podemos negar. No vamos a poder, no decimos como prácticamente como pastor de que todo es color de rosa. El que le diga a un inconverso que esto va a ser color de rosa, no, eso es mentira. Van a haber situaciones, pero una cosa es pasar situaciones con Jesús y pasar situaciones sin Jesús.
Amén. Yo mejor prefiero pasarla con Amén, Jesús. claro. Y esa es la diferencia. Gloria a Dios. Pastor, ¿cuál es, o sea, el secreto de uno mantenerse firme en el Evangelio? A pesar de todos los tropiezos y enfrentamientos que le llegan a uno. Aleluya, Aleluya. aleluya, aleluya. El secreto. Si podemos llamarle así, pues... Y le hago la pregunta sí. porque muchos entran al camino, pero quieren devolverse por alguna situación que pasan. Dicen, bueno, yo estaba mejor en el mundo, dicen algunos. Mira, la fidelidad en Dios, creer a Dios, si se le puede decir el secreto, confiar en Dios. Porque después que tú eres fiel a Dios y conoces a Dios, te da brega mirar atrás. Te da brega devolverte, porque ya tú has conocido a Dios. Hay mucha gente que dice, pues yo conocí a Dios y me devolví. No, no lo has conocido. Porque la Biblia misma lo dice. Que el que no le haya conocido, el que dice que le conoció y volvió atrás, no lo conoció. No lo conoció. Conocer a Dios, bendito sea el nombre del Señor, es algo tremendo que liga tu vida a lo que es Dios. Te interesa todo lo que es Dios. Yo no me veo en este mundo andando sin Dios. Porque prácticamente aún cuando estoy un poquito medio mareado, que me siento que estoy un poquito flojo, yo no me veo en este mundo sin Dios, porque no voy a saber andar. Van a tener que llevarme de la mano y aún así no me veo en eso. Entonces, si se le puede llamar el secreto, confiar y creer en Dios es algo que es veraz. Me gusta creer en Dios, aunque vea las cosas imposibles, confianza en Dios. Y la fidelidad en Dios es algo que van de la mano. Amén, amén. Tremendo, gloria a Dios. Amén, amén. En estos caminos hay diferentes tipos de cristianos. Tenemos cristianos que maduran, a veces rápido, el Señor lo lleva rápido con una responsabilidad, pero hay otros que están en la congregación, que pueden durar años y todavía mantienen su maña. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué usted entiende? Yo he enseñado en varias ocasiones que hay personas en que Dios lo cambia totalmente y cambian y dejan las cosas y Dios se da a conocer por esa persona y de una vez hacen. Pero hay otros que requieren un proceso. Hay un proceso para algunas personas. Proceso en que tienen que dejar ciertas cosas. Ir dejando cosas y Dios poniendo cosas. ¿Dios lo puede cambiar? Sí. Hay personas que no se necesita Dios procesarlo porque conoce su corazón y conoce su entrega. Pero ahora hay personas que llegan que Dios sabe que tienen que ser procesados para que comiencen a dar el grado, para que comiencen, bendito sea el nombre del Señor, por medio del proceso, a Dios tratar con su vida y ellos entender, bendito sea el nombre del Señor, muchas de las cosas que tienen que entender para ser edificados. Amén. Pastor, un mensaje final para esas personas que nos escuchan, que no son cristianos, pero que ellos sienten un llamado de Dios ahí, están esperando que Dios dé un toque final, que Dios los convenza para ellos poder dar el paso. Amén. ¿Qué recomendación usted le da a cada uno de ellos, ya que nosotros estamos aquí en el camino y a veces tenemos situaciones, pero estamos dentro del camino? Amén, amén. Alabado sea Dios. Así. Gloria a Dios. No, y yo le digo lo siguiente, que los únicos que ganamos somos nosotros. El conocer a Dios, servirle a Dios, los únicos que ganamos somos nosotros. Amén. Muchas veces hay personas, la diferencia entre estar en una situación es tener a Dios o no tenerlo. Yo prefiero estar en una situación teniendo a Dios. Porque si estoy en una situación contraria y no tengo a Dios, ¿a dónde iré? Está perdido. Estoy perdido. Entonces yo le exhorto a todos aquellos que no conocen a Dios, que busquen de Dios. Que los únicos que ganamos somos nosotros, prácticamente.
No, que yo tengo demasiada problema, tengo demasiada situación. Es mejor tener el problema teniendo a Cristo. Amén. Que tener problemas sin tener a Cristo. Sin tener a Cristo tenemos triple problema. Amén. Tenemos el problema que tenemos actualmente y tenemos el problema que no tenemos a Dios. Dios mío. Es necesario mejor que tengamos a Dios. No importando lo que tengamos, lo que se aparezca, tenemos a Dios. Con Dios somos más. Amén. Y yo prefiero tener a Dios en todas las áreas de mi vida. Que venga todo lo que venga, pero teniendo a Dios a mi lado. Y nosotros con una situación difícil, vamos delante del Señor. Amén. Y gemimos. Y Amén. el Señor pues nos da paz, nos da Amén. tranquilidad. Amén. Pero si no tenemos a Dios, ¿a quién vamos a acudir? ¿A dónde iremos? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es Gloria lo a que Dios. yo digo siempre. Es mejor tener lo que tenga, pero que tenerlo a Dios. Gloria a Porque Dios. los únicos que ganamos somos nosotros. Amén. En toda manera. Así que no teman, acérquense a Dios, visiten una iglesia, lean la Biblia, inclínanse y oren al Señor, porque si el Señor lo ha llamado, gloria a Dios, el Señor eso lo va a confirmar y se lo va a mostrar. Y a través de su palabra el Señor se revela, y cuando usted ora a Dios, el Señor ve su corazón y envía a uno de sus hijos para darle un mensaje a usted, o se lo revela a través de sueños, o algo le presenta. El Señor tiene diferentes vías, múltiples vías, Así es. para hacerle saber al hombre que Él lo está llamando. Amén. Así que sin miedo acérquense a Dios, gloria a Dios, y verá que será una gran bendición para sus vidas. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Juan Francisco Ortiz. Amén. Amén. Aleluya, desde Boca Chica. Siempre a la orden. Aleluya, ya ustedes saben. Nos vemos en otra oportunidad. No olviden suscribirse, compartir este video y darle like. En el nombre del Señor. Dios le bendiga. Bendiciones.